Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Teníamos pendiente una pequeña píldora nos lo pidieron por Discord y como siempre Tatín está muy amablemente dispuesto a echar una mano a la comunidad y es que ha presentado resultados una de las compañías más conocidas, más seguidas por la comunidad financiera inversora hispana, que es Zing, una compañía de shipping, ha presentado sus resultados del Q2 y tenemos a Tatín para que nos dé una píldora, nos dé sus opiniones, porque posiblemente estemos ante uno de los inversores que mejor conoce a Zing. Así que, Tatín, cuando tú quieras, todo tuyo, a ver qué te ha parecido la presentación de resultados. Vale, gracias Antonio. Pues lo primero, pues un poco como resumen de lo que me ha parecido, esperaba que este fuese el mejor trimestre del año o incluso histórico y desgraciadamente, pues como lo llamo aquí, ha sido el fin del mercado alcista. Puse dos rangos más o menos que esperaba de resultados, el positivo y el negativo, y ya justo dado el negativo. Entonces, bueno, explicaré ahora un poco en resumidas cuentas. Esto que voy a hacer yo es un análisis un poco más mío, más que lo que ha presentado Zim, porque claro, Zim en este caso pues ha presentado lo que ha querido para más o menos pues que pareciese bien la cosa. Entonces, un poco lo que más ha llamado la atención es que van a pagar un dividendo de $4,75 y todo es porque solían pagar un 20% del beneficio que se generaba en el trimestre y ahora han decidido aumentarlo un 30%. Entonces, con llegamos a los 4,65 porque van a pagar el 30% de este trimestre más el 10% que no se pagó en el anterior. ¿Por qué han hecho esto? Pues un poco para explicarlo, tenéis aquí la diapositiva que he puesto arriba a la izquierda. He puesto el Q2 22, el actual, que es lo que ha presentado Zim, y yo os he puesto a la derecha mi estimado de lo que hice, y mi estimado por la banda alta. Entonces, como podéis ver, primero ha fallado muchísimo en facturación. Me ha sorprendido muchísimo, como por ejemplo en el primer trimestre hicieron 3,7 billions y ahora en el segundo trimestre han sacado 3,4. Yo estimaba que siguiese creciendo la facturación y no ha sido el caso. El tema de los costes, yo esperaba un aumento mayor, es también importante, pero claro, la caída de la facturación, pues eso también se ha notado mucho en el beneficio neto. Entonces tenemos en el primer trimestre 1,7 billions y ahora en el segundo pues han hecho 1,3. A mí me daba más o menos parecido, llegaba ese beneficio neto por el tema del incremento de los costes, pero el tema más que yo, el mío no ha calculado los impuestos y también pues están pagando lógicamente más impuestos y al final de cuentas pues se ha perdido mucho. Entonces, lo primero para preocuparse, la caída de volumen. En primer trimestre hicieron 859.000 TEUs de movimientos y ahora en el segundo han sacado 856.000. Y la segunda, si veis el flete medio por TEU, sacó en el primer trimestre 3.800 y en el segundo ha bajado 3.500. Entonces, estamos dos cosas muy negativas que yo veo, que están cayendo volúmenes y ha caído la facturación media. Con lo cual, lógicamente, la facturación ha caído bastante y con esto pues caen los fletes medios. El resto de navieras han ido presentando y todas han dado en el Q2, Maersk, Hapag-Lloyd, WCL y COSCO, algunas de las competidoras, todas han dado este trimestre, segundo trimestre, su trimestre récord histórico. Y Zim no lo ha dado. Entonces, Zim ha dado su histórico, fue el primer trimestre del año y en este segundo pues no ha sido el caso. Varios motivos. Lo que más me preocupa a mí, si podéis ver un poco también que puse la línea de barcos, Zim ha ido comprando más barcos, tiene más flota y teníamos un trimestre de 134 y ahora en el segundo tenemos 149. Yo solo por ese incremento de barcos y de más servicios esperaba más volumen. Es decir, los volúmenes, todas las navieras han confirmado que han caído menos en este segundo quarter para ellos y lo que me preocupa está que para Zim han caído más que el resto. Entonces, y aún así que ellos han aumentado el número de barcos o más servicios, con lo cual no tiene sentido esto. Entonces, esto a lo mejor luego lo puedo explicar más si miramos los tráficos que han hecho, pero se han dado 3 o 4 cosas que, por lo que veo aquí, que es muy mal. Y luego el tema del bunker,
que también de todas las navieras es la que más le ha afectado. El resto de navieras más o menos del sector han tenido un incremento de un 30% en los costes de bunker y ZIM ha tenido un 50% de sus costes de bunker. Entonces, de incremento de este año con respecto al año pasado, entonces aquí lo podéis ver que está pagando unos $400 de bunker por TEU. Y bueno, pues entonces podíamos saber lo que esperaba yo de este quarter, que efectivamente los volúmenes estaban cayendo, que el mercado estaba cayendo, pero ZIM tenía unos contratos a largo plazo que había firmado y esperaba sorpresas por el tema de los nuevos servicios que habían abierto, que eso pues aumentaría la facturación y aumentaría también todo, pero no ha sido el caso. Entonces, el tema de los leasing ya lo dejo también para terminar, que no afecta tanto. Y para que os hagáis una idea, digamos que están pagando de media $50.000 por barco al día. Por el bunker, el consumo que tiene un barco de estos puede ser $100.000, $120.000. Entonces, ahora mismo el coste más importante es el combustible, mucho más que el tema del leasing. Y el leasing realmente no ha movido tanto aquí por el tema de los costes. Ha sido más por el tema del combustible, que como todos sabemos ya, pues que ha subido para todos. Pero lo que digo, si lo comparamos con el resto del sector, es la que peor, o de las que peor está. Para explicar por qué viene todo esto, pues esto os lo había hecho en algunas presentaciones anteriores, que ZIM está muy ligada al spot. Es la que más tiene y cuando el spot sube es la que más beneficios sacaba. Y ahora mismo, si veis aquí en este gráfico, desde marzo, es decir, desde el inicio el final del Q1 y principios del Q2, han empezado a bajar los fletes. Y bueno, aquí podéis ver que a finales del Q1, el 1 de junio, siguen bajando y podéis seguir viendo que estamos en julio, estamos en agosto y siguen bajando todavía. Con lo cual esto es algo negativo para el Q3 también, que viene. Entonces, ahora mismo, estacionalmente, esto es la peak season. Normalmente es el mes del año cuando más carga se mueve y se está moviendo carga, pero lógicamente no está pasando el efecto del año pasado, que el año pasado el peak season empezó a finales de mayo y hubo un shock de demanda tan bestial que pues esta curva que veis vosotros aquí pues era justo a la inversa, tirando hacia arriba, y en esta época del año ya estábamos con fletes de $10.000 por encima, estaba el índice, y ahora mismo están 6.000. Entonces ahora mismo si comparásemos con el año pasado, el Q3 que pueden dar, pues estamos casi un 40% por debajo los índices, que esto le va a afectar a ZIM, y ya viendo cómo lo han hecho en el Q2, el Q3 le afectará bastante más también, como lo he visto. El tema del coste de combustible, ¿por qué le ha afectado más a ZIM? Quería poner más o menos para explicaros el por qué. Y si lo veis aquí esta es la flota, todas las principales navieras de contenedores y el porcentaje de scrubbers que tienen instalados, que son la línea rojo. Para todos los que seguís el tema de shipping, pues los scrubbers son unos filtros que se ponen en las chimeneas de los barcos y pueden cargar o pueden hacer bunker de combustible normal y no del VLSF. El combustible bajo en sulfuro, durante este último trimestre, el gap ha aumentado unos $300 a $400 de diferencia por tonelada sobre el normal. Con lo cual, las navieras que tenían scrubbers instalados se han beneficiado de eso y no han pagado el sobrecoste del combustible. Como podéis ver ahí encima en el gráfico, pues tiene un 7% de su flota con scrubbers, cuando el resto de las grandes pues tienen un 36, un 48. Evergreen tiene un 80%, por ejemplo, que es la que mejor está situada en ese aspecto. Con lo cual, pues la subida del combustible le ha afectado a ZIM por doble, por el tema de tener que tener un destilado especial de combustible, más la subida normal del combustible. Entonces, eso le ha afectado a los costes, que ha sido malo. Pero lo que yo digo, esto yo me lo esperaba. Lo que no me esperaba era la caída de facturación por el tema de, la caída del spot, que se esperaba un poco, pero yo esperaba que con tener más barcos y más movimientos, pues que moviese más mercancía y eso aumentase la facturación. Esto, lógicamente, se va a mantener para el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Entonces, aquí está el quid de la cuestión, aquí está, vamos, lo que habría que desengranar. ZIM solía comparar mucho o enseñarnos cómo lo había movido en el Q1 y en el Q2, y ahora mismo no lo enseña. Ahora mismo están comparando un año con el otro para que tenga buena pinta,
Como podéis ver, respecto al año pasado ha movido menos volúmenes. El año pasado tenía menos barcos y menos flota y movieron más el año pasado que este año. Es lo que yo digo que es lo preocupante. Y luego si vemos un poco la distribución por tráficos, aquí también puedo explicar por qué han caído los volúmenes, a pesar de tener más barcos. Entonces, si lo veis, en tráfico de Latinoamérica es muy pequeñito, pero sí que ha aumentado. Ahí lo han hecho bien porque muchas navieras han cancelado servicios allí, todos prefieren ir a Estados Unidos o a Europa y bueno, han podido mover carga, pero no es muy pequeño. Otras intra-Asia, que también es otro tráfico muy interesante, se está pagando bien a pesar de que hayan caído los fletes y hay movimiento de volúmenes. Y también podéis ver que han aumentado ahí. Entonces, por mí, ahí todo bien. Lo preocupante, ya tenemos la primera, el Atlántico. El Atlántico es el tráfico que va más o menos a la costa este de Estados Unidos y suele ser Europa, Estados Unidos y también suele ser el tráfico que va de Asia, que da la vuelta al mundo, va por el canal de Suez, pasa por Europa y luego llega a Estados Unidos. Y entonces aquí podéis ver que ha caído bastante. Y de hecho, CIM ha aumentado barcos que van a la zona de Atlántico, de la costa este. Y a pesar de ello, pues los volúmenes han disminuido. Esto es básicamente por la congestión que hay tan bestial en la costa este de Estados Unidos. Lo hemos comentado que se ha movido casi todo el tráfico de la costa oeste de Los Ángeles a la costa este. Entonces esto ha supuesto que el puerto de Los Ángeles ha bajado mucho la congestión, hay menos barcos esperando, pero el puerto de Los Ángeles sigue teniendo un problema muy serio que es el tema del ferrocarril. Se tardan 3 o 4 semanas extra esperando allí hasta que el ferrocarril puede coger los contenedores y llevarlos a destino. Un 60% de lo que entre la costa oeste va a la costa este. Y por ese motivo casi todos los embarcadores americanos decidieron, diciendo, bueno, sabemos que tardamos 2 semanas más en llevar en barco a la costa este, sobre la oeste, pero nos evitamos el ferrocarril. Pero esto lo que ha supuesto pues, es una congestión, que ahora mismo toda la carga que va de Europa a Estados Unidos por la costa este, que es el Atlántico, más la de Asia, pues tenemos todos los puertos, como el último vídeo que hicimos, que os enseñé Savannah, cómo está Nueva York, cómo está Houston, que ahora mismo son los puntos negros. Entonces, cuando suelo pasar las actualizaciones, me preguntáis, ¿esto es bueno para CIM? Porque esto sube los fletes. En teoría sí, pero esto ha sido malo. Esto ha sido malo porque esto les ha hecho mover menos carga, a pesar de haber aumentado la capacidad, y entonces realmente no ha funcionado. El siguiente tráfico, que es Europa, pues también han aumentado volúmenes, que es el Cross-Suez, y luego el Transpacífico, que aquí veis la caída también tan grande que han hecho. En parte ha sido porque han cancelado ellos servicios que los han puesto a la costa este, es decir, que han puesto barcos más para la costa este y entonces han disminuido los volúmenes, pero podéis ver el cambio tan bestial que ha hecho. Y luego, pues si miramos, comparamos la mitad de un año del 22 con el 21, pues lo mismo. Efectivamente, el tráfico más importante de CIM, que siempre ha sido un 50% de todo su volumen, el Transpacífico, pues ha disminuido muchísimo. Y podríamos contarlo también con el de Atlántico, que no ha compensado suficiente. Y eso, curiosamente, pues CIM el año pasado a estas alturas estaba con 100 barcos más o menos de flota, ahora tienen 135, habría que restar 8 que mueven coches, pero aún así podríamos estimar más o menos un 20% más de aumento de volúmenes y no ha sido el caso. Entonces, este problema lo mantendremos porque la congestión sigue activa, muy activa en todos los puertos de la costa este de Estados Unidos. Los Ángeles, como os he comentado, está bien, pero sigue con la congestión de ferrocarril. Y bueno, está así un poco el tema. Entonces, como conclusión, aquí podéis ver un poco a lo mejor el fin de la fiesta, de lo que ha sido todo el ciclo. O sea, yo sigo diciendo que los contenedores no son cíclicos, pero hemos pasado un ciclo especial por el tema del COVID. La gran pregunta es, ahora tiene que caer todo tiene que volver más o menos a una normalidad, y la pregunta es, ¿cuál es la nueva normalidad? ¿A qué niveles más o menos podemos decir que es mantenible? Y que los liners empiezan a lo mejor a quitar capacidad. De momento no están quitando capacidad. Ahora mismo los barcos están cargando un 80% de capacidad, que eso es muy bajo para el peak season, que normalmente el año pasado estábamos a 100 y muy por encima, claro, o sea, no se puede más de 100, pero estaba muy alto.
y ahora mismo están en un 80%, con lo cual pues eso pues da presión a los fletes. Volúmenes se están moviendo, porque es decir, los liners aumentaron capacidad y se está moviendo, Estados Unidos se está moviendo, sigue habiendo mucha demanda, pero bueno, aquí un poco como conclusión de comparar a ZIM con el resto del sector, de ZIM, de tener un EBIT más alto, de los más altos del sector, ahora mismo pues si veis la línea de ZIM, que es la negra, pues se ha desplomado y en este Q2 ha hecho el porcentaje de EBIT más bajo del sector, en todavía un 51,4, que sigue siendo una bestialidad. Pero, por ejemplo, Maersk, Hapag, One están dando el récord de porcentaje de EBIT que no habían dado nunca ellos. Cuando pues ahora pues ZIM está de vuelta. Y esto pues básicamente avisa que el resto de las liners también empezarán a bajar. ZIM, por estar más cerca del spot, baja ya ahora. Pero bueno, se prevé ya un final de año un poco más complicado. ZIM yo creo que sí que dará los números que han dicho, de 40 a 42 dólares de EPS a final de año. Probablemente como funciona un poco es que a lo mejor para Q3 de 9 dólares, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares, y luego para el Q4 pues acaben en 5 dólares. Entonces 5 o 6 dólares y caerá. Entonces básicamente pues casi todo lo que el beneficio récord que publican en el Q1 pues básicamente se lo pueden hacer entre el Q3, perdón, y el Q4. Pero bueno, esto es ahora mismo como estamos y bueno, siguen siendo muy buenos números. A ZIM siempre se le ha puesto más duro que el resto porque como podéis ver, la cotización está siempre prácticamente cotizando a PER 1. Y lógicamente el no haber subido las expectativas para el año, el haberlas mantenido, pues muchísimos analistas han bajado ya las estimaciones de ZIM y esto pues le va a dar presión a la acción. Entonces, bueno, pues estamos ahora un poco en la disyuntiva de dónde vamos a acabar. Lo comentan en Discord. Hay otros sectores como el energético, tankers, etcétera, que tienen más el viento a favor ahora mismo. En contenedores, los que quieren ir a largo plazo, yo tengo una parte a largo plazo que sé que, bueno, me voy a esperar esta caída, pero como he comentado con algunos, van a pagar dividendos, con lo cual, pues bueno, no, sabiendo que va a bajar la acción y que bajará pues lo que tenga que bajar, pues luego en el futuro pues veremos dónde puede estar, pero los que lógicamente quieren hacer quieren aprovechar el momentum o lo que podría pasar del tema de consumo, pues lo van a sufrir las de contenedores, porque esto va un poco ligado al PIB de los países. De momento Estados Unidos sigue fuerte, a pesar de que, bueno, está en recesión técnica en teoría, pero se están moviendo bastantes volúmenes. Y es un poco lo que se comenta en el sector, que todo el mundo habla de crisis. Nosotros estamos viendo que los volúmenes se siguen moviendo. Se han publicado algunas cancelaciones de pedidos de Walmart y de las grandes, pero claro, veníamos de un 30% de crecimiento el año pasado. Lógicamente no estamos por encima del año pasado, pero estamos por encima de lo normal todavía. Entonces, de momento, la demanda y los movimientos de mercancías siguen siendo más o menos saludables. Entonces, así está un poco la conclusión que yo veo. Y no Pues, sé si Tatín, fíjate, te quería preguntar varias cuestiones. La primera, aquel que conozca menos la compañía y que simplemente vea los datos de CIL, la conozca, veo que es una compañía que se nombra mucho en Twitter y demás, va a ver que, por ejemplo, hoy cuando estamos grabando está cotizando en 49 dólares y has comentado que su earning per share va a ser este año de 40. Es decir, un inversor que no conozca bien la compañía automáticamente va a pensar que algo falla, ¿no? Que es una ganga. Si a eso le sumamos la rentabilidad por dividendo, pues ¿qué es lo que está viendo el mercado para que ese earning per share no se corresponda con la cotización, ¿no? Entiendo que me vas a decir el futuro que tiene, ¿no? Claro, el mercado, incluso el año pasado cuando estaba creciendo, porque claro, yo hasta el Q1 nunca me preocupaba porque yo sabía que iban a presentar mejores resultados que los anteriores, con lo cual pues ya sabemos que el mercado siempre se mueve en base al futuro. El presente lo descuenta siempre. Entonces, en este caso, pues lógicamente está prácticamente a PER 1,
Pero lo que pasa es que, claro, todo el mercado está esperando que el año que viene pues no va a dar esos números y entonces, pues por eso también lo digo yo, que los múltiplos van a bajar y efectivamente la cotización a lo mejor no estaría... Para mí sigue siendo un poco dura, es decir, como está tratando el mercado, porque básicamente desde el año pasado que todos los analistas daban informes, siempre esperan que cuando cayese esta demanda, pues prácticamente las dan como que van a quemar caja o que van a estar en pérdidas. Entonces, no ven como que pueden dar un beneficio sostenible y directamente, pues prácticamente está PER 1, PER 2. El resto del sector también estaba barato, no tan barato como CIM, como podéis ver aquí, pero está también muchos a PER 2, PER 2 y medio y efectivamente están todas pagando dividendos y haciendo recompras. Dentro de la comunidad creo que hay mucha queja de por qué CIM no hace recompras. Yo creo que lo tienen muy claro, que básicamente al accionista le quieren pagar vía dividendos, no ver las recompras por el tema de, pues eso, que mañana la acción cae, o sea, como el sector la trata, pues para qué hacer recompras ahora si mañana puede caer incluso mucho más. Entonces también no me parece mala política, porque sobre todo CIM además que no es como otras del sector del shipping que tienen barcos, tienen más activos. En este caso los activos de CIM son los leasing que tienen ya cerrados para muchos años, que para muchos analistas eso no es un activo, es casi un pasivo, aunque esté ya pagado. Entonces, pues bueno, pues lógicamente a CIM siempre se le va a medir por el dinero que pueda generar cada ejercicio. Y aquí, como ya os he dicho, si el mercado se está cayendo, pues espera que caiga más. Y lo que yo sí que he visto esta semana, cómo se han comportado las acciones, que en el momento que los analistas, creo que ha habido Citi ahora, que ha pasado, en vez de comprar, mantener, pues ha caído la acción. Cada vez que pasa un informe nuevo de analistas, pues le suele dorar la acción. Y en este caso que dices también de 48 dólares, van a pagar el viernes, el viernes, que es el 28 a finales de este mes de agosto. 26. El 26 pagan un dividendo de 4,65. Es decir, que podría incluso hacer alguna lavada de cupón o lo que sea. No tengo ni idea de lo que hará la acción después del pago de dividendo, pero lógicamente, bueno, si está ahora casi a 50 y se espera un pago casi de 5 dólares, pues entiendo yo que bajará a 45. Pero eso nunca se sabe. Pero bueno, así está. Entonces sí que efectivamente pues es una acción a que tener mucho cuidado. Yo no recomendaría entrar. Al que esté dentro, pues lo que digo, por varios motivos lo podría mantener, pero hay otros sectores que a lo mejor tienen más viento a favor, que es más interesante, porque el miedo, es decir, yo con CIM tenía muchas mejores previsiones este año, ya incluso había comentado tener un precio objetivo de 100 dólares, pero lo que sí que realmente ha cambiado ha sido el escenario. O sea, yo esperaba el tema de la guerra de Ucrania, el incremento del combustible. Yo esperaba que las cosas se mantuviesen un poco más bajas que el año pasado, pero tal y como estaban, pues iban a repetir e incluso a mejorar. De hecho, este año van a mejorarlo un poco el año pasado. Pero claro, como nos movemos con expectativas desde un poco el tema de la guerra de Ucrania, la inflación, pues un poco a nivel de mercados y de sentimiento, pues es recesión. Y claro, una empresa naviera, pues normalmente siguen siempre el ciclo económico, sobre todo de contenedores, porque mueven todo el output que se producen en China o en diferentes productores y si se estima que va a bajar, pues lógicamente ese sector pues también va a bajar. Tatín, comentabas que bueno, que ahora mismo tu recomendación no sería comprar, no sería entrar en la acción, pero si bajara hasta, pues esto ya sabemos que no es recomendación de nada, ni de ningún tipo, pero ¿en qué cotización tú sí empezarías a cambiar la narrativa? Empezarías a decir, oye, pues lo mismo ya sí le están dando demasiado, ¿no? 30, 25 dólares. Sí, ¿O sigues viendo mejores esos niveles. oportunidades? Ahora mismo, el problema de CIM es que hay muy poca visibilidad. Es decir, es un poco, CIM va ligado ahora mismo a la recesión. Todo el mundo habla de recesión, hay muchísimas charlas y muchos debates sobre este tema. Todo el mundo está intentando prever cuándo y cómo, pero en el momento que se dé ese botón, esta acción se desploma entera. O sea, esta y casi todo el sector. Entonces, da igual los fundamentales o lo que hagan,
pues caerá, supongo. Entonces, ese es un riesgo muy alto para el que quiere invertir ahora mismo. Aunque baje a 30, o sea, el límite para bajar no sé cuál es. Porque lo que digo, cuando hay recesión, probablemente caigan todas las acciones, no solamente este sector, caen todos, pero lógicamente los que más expuestos están al ciclo económico son los que más van a doler. Entonces, sí, claro, lógicamente, para mí un precio por debajo de $30 es muy interesante, pero sigo diciéndolo. Tengo mucho respeto por el tema de post-recesión, o si viene o lo que sea, para ver cómo está y cómo está cotizando, por una posible, esto que dicen de que bajas y luego ya la posible recuperación, pues sería interesante. Está claro que es una empresa a seguir siempre, por muchos motivos, porque además también hacer el seguimiento del sector logístico te dice un poco lo que va a pasar en el futuro. Y aquí es un poco lo que estoy diciendo, si los fletes están cayendo y los volúmenes no son los esperados, pues esto lógicamente también huele algo de que sí que efectivamente que podemos tener recesión. Es decir, porque ya el ritmo de compras ya no es el de antes. Antes era realmente especial, pero sí que sigo diciendo que se ha parado un poco la alegría. Bueno, pues hemos dado un repaso a Theme. Teníamos aquí unas cuantas preguntas que nos han pasado algunos seguidores. Algunas ya has contestado. Te queríamos preguntar por la bajada de volúmenes de Theme, ya las has comentado. La situación del comercio en Estados Unidos, ya has comentado que bueno, sigue estando, se ha arreglado un poco el tema de los atascos en los puertos, sigue estando el cuello de botella en los ferrocarriles. Y tenemos en concreto dos que nos han hecho, que es que por tu conocimiento del sector, si los barcos están yendo cargados a máxima capacidad ahora mismo. No, los barcos están, como lo comentas, están al 80%. Si estuviesen a máxima capacidad, los fletes subirían. Pero como están al 80%, por eso está cayendo el spot. Y entonces, pues se puso la capacidad para intentar un poco este incremento que hubo el año pasado. Y ahora mismo no tenemos los volúmenes del año pasado. Se está registrando ahora mismo, en comparativa del sector en general, no solo CIM, una caída más o menos de un 5%, 5 al 7% es lo que se está viendo en la primera parte del año. Y yo espero que la segunda parte pues caigan más los volúmenes, porque los volúmenes que tuvimos el año pasado fueron espectaculares. Entonces, pues caerá también algo más. Repito, siempre dentro que el año pasado fue récord. Es decir, que no es tan preocupante en ese aspecto. Han caído los volúmenes, pero todavía se sigue moviendo bastante mercancía. Y la última pregunta que nos habían pasado era que ¿qué pasará, en tu opinión, con los contenedores vacíos? Bueno, buenísima pregunta y muy bien visto. Efectivamente, es un problema muy serio los contenedores vacíos. Lo que sí quiero puntualizar es que los problemas de la cadena de suministro de los puertos no se han solucionado. Seguimos, es decir, han bajado en parte los volúmenes, los tiempos de tránsito han mejorado un poquito más con respecto al año pasado, pero la situación está todavía muy lejos de arreglarse. Entonces, ahora mismo con la caída de volúmenes, lo que supone está que los contenedores vacíos, es decir, una vez ya descargado, tendría que retornar otra vez de nuevo a origen. Y ahora mismo, pues la FMC, la Organización Marítima Americana, ya ha puesto la voz de alarma que tienen muchísimos contenedores vacíos en la costa este y que no saben qué hacer con ellos. Es decir, lo que había yo comentado del puerto de Los Ángeles, la congestión que hay ahora mismo en esos puertos es increíble. Entonces, lo mismo, o sea, el problema que teníamos en un puerto el año pasado ahora mismo está replicado en 3 o 4 puertos de la costa este de Estados Unidos. Y es un problema muy serio, es decir, que siguen habiendo muchos retrasos. Y esto pues irá para largo. Es decir, al final si al final los volúmenes disminuyen, va a haber un superávit de contenedores que en algún sitio se tienen que quedar o poner, o vuelven a origen, que tampoco los necesitarán, o van a destino, etcétera, pero hay problemas. Y luego ya un poco, para dar la última pincelada, pues seguimos con problemas en Europa. En Felixstowe, el principal puerto de contenedores de Inglaterra, están de huelga esta semana, 7 días, puerto totalmente cerrado. En Hamburgo y en Rotterdam hemos tenido muchos problemas. Y lo que sigo diciendo, los puertos de la costa este también están muy mal. Ya para sumar un poco más el combo,
El río, el Rin, que es navegable, se mueven muchas barcazas y se transportan contenedores y granel por allí. Por el tema de la falta de lluvia, de agua, pues ha bajado de calado y se puede mover mucha menos mercancía. El mismo problema está pasando ahora mismo que se ha reportado de China, que el río Yangtze, pues que está en el sur de China, también ha bajado el calado y se movía mucha mercancía por los ríos y también disminuye la capacidad. Entonces, en China seguimos con problemas, es decir, se está moviendo todo, pero no se mueve fluido, tanto desde el punto de vista de los proveedores, es decir, mueves mercancía, pero no como el año pasado, un poco por parte de ellos, y sigo diciendo, tenemos todavía congestión. Entonces, a pesar de un poco de la caída de los volúmenes o de la demanda, los problemas en la caída de la cadena de suministro siguen ahí. Entonces, el otro día en Twitter creo que me lo preguntó alguien porque creo que hicieron una encuesta para empresas del tema de la cadena de suministro americana, si veían la situación que había mejorado, que ya estaba arreglada, y decían que sí. Y yo le contesté que diciendo, los números me dicen que no. Es decir, ha mejorado, no estamos tan mal como antes, pero estamos todavía muy lejos de poder hacer un pedido y que lo tengas en 40 días. Es decir, estamos ahora mismo, hemos llegado hasta en lo peor que es de fábrica a punto de destino final en Estados Unidos a 115 días, estamos ahora en 95. Pero antes del COVID y de todo esto estábamos en 50, 60 días. Entonces todavía estamos lejos de lo que era lo normal. Entonces hay sectores como la automoción, que hay también el tema de los microchips, que todavía hay mucha lista de espera. O sea, hay mucha espera. Y eso, un poco ya para concluir, para mí toda esa congestión que sigue habiendo, pues tiene una demanda que no está suplida todavía. Es decir, que todavía pues hay mucha gente esperando a recibir cosas, por eso el precio de los ordenadores, el precio de los coches ha aumentado tanto porque no se pueden servir. Entonces, a mí me queda eso, que eso pues se tiene que mantener, que el tema del empleo sigue alto en Estados Unidos y por varios números es lo que no me cuadra la recesión. Es decir, mañana alguno dará el botón y será la catástrofe, pero yo me cuesta prever cuándo puede ser y cómo puede ser, porque de momento sí que, lo que digo, veo mover mercancía y todo sigue más o menos bien. Bueno, pues fantástico colofón. Hemos dado un repaso a Zing, que es como repito, es una de las compañías que más sigue la comunidad FinTwit española. Así que, Tatín, como siempre, muchísimas gracias por tu amabilidad. Demandábamos tus conclusiones, aunque ya has atisbado algunas en el Discord, tanto nuestro como Discord de Momentum, y te lo agradecemos, como siempre. Así que, nada, reiterarte las gracias por estar siempre disponible, por ser tan despreocupado con nosotros, por ser siempre tan amable. Así que muchísimas gracias, Tatín. A vosotros. Bueno, gracias. Pues nada, nos despedimos. Un fuerte abrazo. Chao, hasta ahora. Chao.